Hola, ¿cómo están todos? Hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Parlante Compartido. Hemos vuelto a nuestro querido Parlante Compartido. Habíamos estado con unos episodios que hicimos en conjunto con la Radio La Florida y aprovechamos este espacio también, por supuesto, para darle las gracias por esa oportunidad de permitir que la Fundación pueda visibilizar sus temáticas en sus redes sociales y en sus plataformas. Bueno, hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola, Caro. Muchas gracias por la presentación. Esto parece un déjà vu, pero no lo es. Esto, es un- esto se llama Revisitando el Parlante Compartido, ya en otra modalidad. Esta modalidad tiene que ver con algo que veníamos haciendo también, entre medio, mientras íbamos haciendo los programas del Parlante, del especial de Parlante Compartido en conjunto con Radio La Florida. Se nos ocurrió la idea de invitar a los papás, a las mamás, a las familias afectadas por el sistema judicial para que nos enviaran su historia a través de audio, de forma anónima o dando su nombre, y nos contaran cómo había sido su experiencia con respecto a la paternidad, a la maternidad, a su rol de hijo, también cómo fueron descubriendo esas capacidades de poder cuidar a un otro. Y eso lo fuimos haciendo en un formato más limitado. Eran 5 minutos en promedio, y hoy en día las personas pueden visitar nuestra cuenta de Spotify y encontrar esos podcasts que van a seguir realizándose, van a seguir subiéndose. Pero también queremos darle un espacio un poco más amplio a los testimonios, por eso queremos realizar esta nueva versión de Parlante Compartido, versión testimonio, con respecto a las diferentes formas en que aparece lo que es la crianza compartida. Que a veces, cuando hablamos de crianza compartida, pensamos en la crianza compartida como el padre que se puede vincular en tiempo y espacio presente con los hijos, sin mayores dificultades. Hay una maternidad colaborativa que abre espacios para que esa paternidad se pueda desplegar, pero también nos encontramos con otras realidades, otras formas de ejercer la paternidad y la crianza compartida que aparece como una exigencia frente a una negatividad o una negación de esa posibilidad de poder estar presente en la vida de los hijos. Y precisamente en el Parlante Compartido, versión testimonios de la crianza compartida, tal como lo veníamos nombrando en los podcasts que hemos ido subiendo en el último tiempo, queremos hablar precisamente de lo que es la obstrucción parental o el impedimento de vínculos. Y para eso tenemos como invitado a Michelle. Exactamente, Nicolás. Hoy día nos acompaña Michel Leroy. Él es un papá de la cuarta región de La Serena, ya que también vivió una situación de obstrucción de vínculo. Y nos vamos a ir al grano preguntándote, tú nos contabas que esta obstrucción se dio desde que tu hija tenía los 2 años hacia adelante, ¿no? Previo a esa obstrucción, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo estabas llevando tu paternidad con ella? ¿Cómo se estaban dando las cosas? ¿Qué pasaba antes de que ocurriera esta obstrucción? Y Ok, bienvenido, por bueno, supuesto. sí, hola Caro, Nico, gracias por el espacio. Y bueno, digamos, el vínculo específicamente con mi hija siempre fue maravilloso, digamos, ¿no? Como siempre hubo mucho amor, mucha entrega, digamos, no, eh, por así decirlo, se sentía mucho el amor, era una relación muy sana, digamos, ¿no? El problema, claro, es que digamos, la obstrucción ejercida por la madre es un derivado de muchas cosas, digamos, ¿no? Incluso ahora me estaba acordando que la madre, digamos, una de las causas, porque, bueno, obviamente eso es un punto, ¿no? Que la obstrucción es sintomático, ¿no? Nadie, digamos, su sano juicio, o desde un juicio de, digamos, de paternidad, maternidad responsable, va sin razón, digamos, o sin razón de peso va a separar a su propio hijo de alguien que, o sea, del otro, de la otra, digamos, de la otra persona criante, ¿no? Padre, madre, ¿no? Entonces, bueno, justamente la condición, digamos, perturbada, ¿no? Un poco de la madre, surge también desde una separación familiar. Entonces, digamos, es una cadena. O sea, ella en su propio relato define que ella, digamos, su emocionalidad se empezó a perturbar desde la separación de sus padres.
Entonces hay una especie de cadena, ¿no? Que ahora persiste. Entonces, claro, mi relación con mi hija, así como con la madre, entre paréntesis, por decirlo de algún modo, nunca tuvo problemas. El problema justamente es como aparece la madre de ella ahí, un poco no resolviendo sus propios abusos, digamos, como víctima ella, y un poco proyectándolos de manera muy inconsciente en su propia hija. Entonces ocurre una especie de que lo mismo que le hicieron a la madre lo está haciendo con la madre lo está haciendo con su hija, ¿no? O sea, el mismo hecho que detonó una especie de desborde emocional o descontrol emocional, por así decirlo, en la madre, ese mismo hecho lo está repitiendo la madre. Entonces es una situación bastante, por así decirlo, de mucha inconsciencia, mucho trauma y una cadena de violencia, yo digo, ¿no? Una cadena de abuso. Entonces, claro, con mi hija todo bien, pero claro, con la madre entre medio siempre hubieron conflictos y bueno, eso, básicamente, para no Michel, alargarme. eso, ahí nos comentaba un poco cómo se había desarrollado la relación de pareja con una persona que venía con una historia de vida un poco problemática, como todo en general. Empezamos o empezamos a tener nuestras primeras experiencias en las relaciones de pareja acarreando eh, una historia personal con nuestra propia familia, en donde fuimos socializados, en donde aprendimos a vincularnos con un otro, eh, e hicimos la transición para empezar a vincularnos con personas que estuvieran fuera de la familia. Y claro, ese aprendizaje que se genera en el entorno familiar eh, va determinando la forma en que nos vamos a relacionar también con el resto de las personas cuando lleguemos a una etapa más madura de la vida. Y dando cuenta de que precisamente esa falta de conciencia con respecto a la solución de los problemas propios, familiares de tu expareja, eso terminó repercutiendo, afectando en no solamente en la relación de pareja que tenían ustedes, sino que también en el vínculo de parentalidad que tú tenías con tu hija y tu conciencia paterna con respecto a lo que era tu rol en la vida de tu hija. No obstante, independiente o tratando de pensar, ¿no? O de ver de forma autónoma cómo se desarrolló el vínculo de paternidad, ¿nos podrías comentar un poco cómo se desenvolvió esta relación de padre e hija, más allá de todas las situaciones eh, problemáticas que ocurrieron en la relación de pareja? Claro, bueno, como les decía, justamente cuando no estaba, digamos, el elemento madre, digamos, nunca he tenido problema, incluso, digamos, posteriormente. O sea, por ejemplo, la triangulación, recién ahora, Tara, digamos, mi hija, todavía no sé, pero recién ahora conversó con la curadora y obviamente esas conversaciones uno no tiene acceso, pero algo dijo la curadora, algo que había dicho, que todavía no me dicen qué. Y es primera vez que hace y ocurre luego de que por una triquiñuela judicial que hizo la mamá de mi hija, que subió una demanda cuando yo no había certificado patrocinio, entonces yo estaba en estado de indefensión y subió una petición de cese de régimen a la cual yo no contesté porque estaba sin abogado y no entendí, digamos, un poco el lenguaje judicial, que igual es bastante extraño, ¿no? Entonces aceptaron el régimen. O sea, es primera vez en 7 años, digamos, de historia judicial con puras resoluciones digamos, Eso, Mitchell, que no hacen caso, ¿no? hablando ¿Mm? de la historia familiar post separación, Claro. antes de llegar a ese punto, nos gustaría abordar un poco, ahondar un poco en lo que fue la historia pre-separación, entendiendo que la relación de pareja se desenvolvió de una forma eh, que Mm, también determinó la forma en que se iba a desarrollar y a desenvolver tu relación de parentalidad. Pero mm. si nos puedes contar un poco en la etapa pre-separación, ¿cómo fue tu vínculo, el involucramiento afectivo con tu hija? ¿Cómo viviste la paternidad en esos primeros años antes de la separación? O sea, bueno, la paternidad es como un nivel de amor que uno desconoce antes de vivir la experiencia, digamos. Pues uno puede conocer el amor romántico, relación amorosa, de amistad con los padres, con la familia, pero lo que uno siente con un hijo es una cosa mucho más fuerte.
Entonces, claro, obviamente es súper difícil tener un bebé, o sea, uno no duerme, hay muchas preocupaciones, pero el sentimiento es tan fuerte que de verdad que no es algo que uno lo sufra, sino que no deja de ser bello, digamos, ¿no? Como sacrificial, pero a la vez muy bello, o sea, entonces mi relación con mi hija siempre fue bonita, digamos, pues, o sea, siempre, aparte, no sé, pues, no soy, hay personas que tienen una relación más o menos autoritaria, o se separan de los niños, los ven como inferiores, o que hay que formarlos, o que son como tontos, yo no sé. Yo no tengo esa percepción de los niños, al revés, pues, como que me parecen como que tienen mucha fuerza, que enseñan mucho, obviamente hay que cuidarlo y no tienen la experiencia, pero su sensibilidad y todo lo que desde bebé incluso es algo hermoso, no sé, pues, cosas simples que van descubriendo, cuando uno se da cuenta que es la primera vez que algo es todo muy mágico, ¿no? Entonces, eso estaba, incluso le puedo decir que de los tres, o sea, como que una cosa, no solamente yo con mi hija, sino que yo sé que la madre de Tara, independiente de todos sus problemas, ella es un amor sincero por mi hija, y vivíamos eso, o sea, como que es como algo que no es como unidimensional, digamos, la relación, ¿no? Como que de alguna manera habían aspectos terribles, digamos, pero siempre había amor sincero, digamos, ¿no? Eran como arrebatos, eran como desbordes emocionales que Ya. destruían, Michel, digamos, algo que puede haber sido muy bonito. Eso podríamos explica decir todo, o sea, que, como que no puedo separar, digamos, aislarme, porque claro, convivíamos en una casa, también estaba el hijo o sea, era un núcleo, ¿no? No estábamos como cada uno por su lado relacionándonos, porque todo estaba un poco Michel, podríamos entrelazado, decir entonces que como que, tú, en ese entonces, cuando eran pareja, tú no tuviste que disputar tu paternidad. O sea, tu paternidad estaba no, asumida tanto por la madre como por ti, y fue algo que fue desenvolviéndose naturalmente en el acto de criar, en el acto de estar presente ahí con tu hija, y en ningún momento se puso en cuestionamiento tu importancia o la importancia tuya en tanto padre en la vida de tu hija. mm, claro, bueno, había un carácter igual, así como de alguna manera un poco determinante, así como claro, pero no era tan marcado como después, pues. Igual era un asunto más horizontal, digamos, la relación con la madre, pues. Ahora no, pues ahora, digamos, yo no tengo ningún valor, no soy totalmente algo, digamos, soy un instrumento, no tengo no tengo ninguna voz, digamos, en las decisiones respecto a mi hija. O sea, estoy totalmente fuera. Pero eso, claro, en su momento, ¿no? En su momento, o sea, como digo, el problema con la mamá era un asunto de desborde en ese momento, pero sus criterios eran bastante, digamos, sensatos. Eran como que, pero eso cambió, digamos, ¿no? Eso cambió y ahí ya me desplazó, digamos, pero en una primera instancia no era ese el problema particular, no era como que me desplazara, sino que su intensidad emocional era muy descontrolada, entonces de repente, y a veces también como que ya no era racional, ¿no? Era como, entonces eso era un problema que bueno, que afecta, digamos un problema serio, pero no implicaba que a mí me desplazara como papá. Claro. Bueno, y ahora, ¿cómo era tu vinculación con tu hija? Em, ¿Qué crees tú que gatilló lo que pasó después? Porque después de los 2 años empezaron estas obstrucciones. Cuéntanos un poco cómo se dio esta obstrucción. ¿Fue no entregártela? ¿Fueron incumplimientos reiterados del régimen? ¿Fueron denuncias falsas? ¿Qué empezó a pasar para que este régimen o estas visitas con ella no se dieran? Claro. Eh, sí, pues, bueno, así como en ciencia cierta, es que bueno, es un asunto también con personas, o sea, aquí el caso es, digamos, de una persona, digamos, que está alterada emocionalmente y todo, ¿no? Entonces, como causa, a claridad, yo estuve muchos años con esta persona y nunca supe muy bien qué, ¿no? Habían, digamos, teorías neuroquímicas, no sé, pero eh, entonces, claro, empezó a ocurrir nomás, no sé por qué, puedo tener muchas teorías, pero no tengo ninguna claridad. Eh, claro, empezó de que, bueno,
a pedir mediación, justamente a inventar cualquier excusa para no pasarme a la hija, a mentirme, a que yo llegue, digamos, a buscar a mi hija y me diga no está. Obstrucción, pues la típica estrategia de obstrucción que primero eran mediaciones donde quería que yo la viera cada vez menos, y ya después era no respetar las mediaciones. Pues luego fue una demanda de parte de ella, de la madre, ¿no? Yo siempre quise evitar los tribunales, obviamente. Ella fue la primera que se metió en el asunto de tribunales, digamos, que no aceptó la mediación y interpuso una demanda, y el resultado de esa demanda finalmente resolvió, digamos, entre comillas, a mi favor, en el sentido de que bueno, un programa de protección cuyo informe expone explícitamente que yo tengo todas las condiciones para cuidar a Tara, que Tara quiere estar conmigo, eh, pero ella o sea, la madre de Tara ya no respetaba, no acataba las resoluciones judiciales, no acataba las mediaciones, no acataba las resoluciones, y bueno, justamente esa es una debilidad en este sistema judicial, porque frente a eso, los padres o los hijos también que están sufriendo, digamos, esta vulneración a su derecho a vínculo, ¿qué tienen? O sea, hay que recurrir a las medidas cautelares, prisión, multa, y todo eso también, los tiempos, los procesos son súper largos. Entonces, cuando pues sí, hay una resolución del Tribunal de Familia, pero finalmente en la materialidad no tiene mayor peso. Si es que la madre no quiere acatar, en mi caso, eso fue de alguna manera apaciguado cuando estaba operando el programa de protección. Entonces teníamos que ir toda la semana a hacer, digamos, que nos entrevistaran. Y en ese momento la madre, digamos, estaba teniendo una actitud más bien, más sensata, por así decirlo, más sensible y consciente. Pero terminó el programa de protección en plena pandemia y de ahí volvió los abusos y la irracionalidad y la violencia, la agresividad y el maltrato psicológico a su Ahí, propia hija. Michelle, lo que uno puede ver es como una conducta adaptativa, precisamente para aparecer como una persona razonable dentro del programa, pero una vez que se acaba la intervención del programa, se desata la tormenta y aparece la verdadera forma de ser, ya no con la supervisión del programa. Y tomando el hilo del punto anterior, Caro, referente a la forma en que se desarrolló la relación de pareja, Mitchell nos dice, no puede verse eh, o se puede interpretar de forma separada, pero él la dividió de forma unidimensional, o sea, tanto la relación de pareja como la relación de parentalidad se desenvolvían, se desarrollaban en un mismo sistema, en un mismo entorno. Entonces la una afectaba a la otra. Y desde ese punto de vista, teniendo en cuenta que la relación de pareja, en primera instancia, empezó a repercutir negativamente en la relación de parentalidad, no tanto cuando estaban juntos, pero sí Mm. con mayor énfasis después de la separación, me gustaría hacer un comentario con respecto a algunos elementos que nos permiten eh, detectar lo que son las señales de alerta, las red flags, como le hemos llamado en algunos programas, aquellos elementos que, por ejemplo, hacen que algunas personas sean excelentes candidatos para que luego de la separación y cuando hay hijos de por medio, se conviertan en personas manipuladoras y triangulen a los hijos. La triangulación tiene que ver precisamente con el utilizar a los hijos para conseguir objetivos secundarios o se conviertan en personas que directamente interfieran el régimen de relación directa y regular. Por ejemplo, cuando las personas que nos están viendo, nos están escuchando, estuvieron en la relación de pareja y este otro, que puede ser tanto el padre como la madre, era, por ejemplo, posesivo. El ser posesivo eh, del manipulador sobre la pareja y sobre el propio hijo. Por eso el abrir espacio hacia la paternidad, el abrir espacio hacia la maternidad, da cuenta de todo lo contrario, de una bandera verde, precisamente, porque se está compartiendo un espacio y una función que no es acaparada solamente por uno, sino que es compartida, es distribuida de forma equitativa, lo cual podría dar cuenta de una buena relación de parentalidad en la relación de pareja y podría ser un elemento anticipador, predictor de lo que va a ser la parentalidad luego de la separación.
Otro elemento, por ejemplo, la superioridad, el sentirse permanentemente superior o mejor que el otro en los roles de cuidado y de crianza. Ahí la otra vez compartí una imagen en donde el papá viste a la hija y a lo mejor no elige la mejor teñida, no elige la mejor combinación de prendas, pero está aprendiendo. Eh, es como la paternidad en rodaje. Y en la imagen la pareja lo critica. ¿Por qué, por qué le pusiste eso? O a veces no llegan comentarios, ¿por qué le pusiste mal el pañal? No sabes poner el pañal, eres un inútil. Todos esos elementos que dan cuenta de una cierta superioridad en los roles de cuidado es un elemento anticipador de cómo se va a desenvolver la relación de pareja de la parentalidad luego de la separación. Otro elemento, por ejemplo, un pasado previo de alienación o de trauma, que es lo que hacía referencia, por ejemplo, Mitchell en su propia experiencia. Manipulación con encanto y estrategias de poder y control sobre los demás, que después aparecen y se ven proyectadas en situaciones mucho más grandes. O sea, los elementos de poder, de control, de dominación, que no están exentos o no están fuera de la lógica de las relaciones familiares. A veces se piensa en relaciones familiares como relaciones eh, eminentemente o evidentemente eh, naturales, pero que están fuera de la lógica del poder, pero dentro de las dinámicas familiares también aplica la lógica del poder. Y dentro de esa lógica del poder también se van generando ciertos roles que van ubicando a algunos sujetos en posiciones jerárquicas superiores por sobre los demás. Y eso se ve proyectado precisamente luego de la separación. Es como luego de la separación se caen todos los colchones emocionales, o sea, todos los colchones morales que pudieron haber limitado esa forma de ser, y ahí se desatan todas estas formas de control y de coerción, y además se ven proyectadas judicialmente cuando se abren causas judiciales. Nico, respecto a lo que tú estás contando también y considerando la historia que nos cuenta Michelle, muchas veces pasa cuando existen estas como pequeñas alertas que recordemos que en una relación de pareja igual hay una visión del otro de igual a igual, ¿no? Somos los dos adultos, estamos grandes para enfrentar una relación, ¿cierto?, de pareja, pero cuando llega un bebé, cuando llega un niño, cuando llegan los hijos, es ahí cuando muchos papás, como Michelle y muchos más, tanto hombres como mujeres, activan mucho más esa red flag. ¿Por qué? Porque es muy distinta la relación que se va a tener con un otro, con un par, a la relación que se va a establecer con un bebé, ¿cierto? Que no tiene las herramientas, que no tiene la capacidad de protegerse y que muchas veces se va a ver enfrentado a situaciones de vulneración, que justamente es el padre o la madre que tiene la capacidad de notar estas alertas, en decir, bueno, voy a activar entonces ahora mi rol protector. Y a veces se da después del nacimiento porque ahí se empiezan a intensificar esas señales que quizás no veía antes o no las profundizaba antes porque había una relación de igual a igual, porque éramos pares, éramos pareja, pero ahora tenemos un hijo. Y cuando hay un hijo, la visión de la pareja cambia y el rol paterno pasa a tomar un rol muy protagónico. Y eso es lo que ha llevado a muchos papás y mamás a detectar que efectivamente existen prácticas de vulneración o prácticas inadecuadas en la crianza que a lo mejor en la relación de pareja podríamos decir que pasaban un poco más desapercibidas, ¿no? Sí. Pero cuando llegan hijos, la forma de abordarlo es totalmente distinto. Michelle, para ir cerrando la conversación y ya habiendo eh, visitado lo que fue la historia pre-divorcio, pre-separación, después tratamos de conversar un poco de lo que fue el momento después, posterior a la separación. ¿Tú nos podrías comentar eh, cuál es tu situación actual con respecto a tu vínculo paterno? Eh, ¿Cómo puedes o cómo ejerce hoy en día la paternidad? Eh, ¿Tienes alguna dificultad? ¿Has podido conseguir algunas cosas dentro del proceso judicial? ¿Qué es lo que falta para poder sentirte pleno, tanto como hombre, al igual que como padre, en el ejercicio
o en el trabajo de poder sostener este vínculo con tu hijo, con tu hija, perdón. Sí, claro, mi hija. Sí, bueno, como les decía, aquí no solamente es el maltrato, digamos, de la madre a los hijos, sino que también el maltrato de las instituciones, desde la negligencia, desde el sesgo, digamos, de criterio, pero es abominable, digamos, como no solamente los poderes judiciales, sino que, por ejemplo, PASMIL, colegio, ¿no? Instituciones que se dicen que protegen a los niños desde la ignorancia, desde los protocolos, digamos, mal estructurados, terminan operando a favor de un maltrato psicológico, porque, bueno, la vulneración del derecho a vínculo y la manipulación emocional son violencia psicológica y eso es maltrato infantil, digamos, ¿no? Entonces, ha sido, digamos, formalmente tengo muchas, o sea, ninguna de las causas, digamos, ha resuelto a favor de la madre. Todo supuestamente debería proteger el vínculo, pero en la efectividad, en la materialidad de la situación, como contaba, solamente hubo cierta mejoría cuando estaba operando el programa de protección. Pero ahora, bueno, en este momento no he visto a mi hija desde agosto, porque hubo una triquiñuela, digamos, formal, porque también hubo negligencia parte de la curadora que no llegó a una audiencia, por ende se postergó 6 meses. Eso es algo súper importante. Los procesos judiciales cuando tienen que ver con niños en otros países, digamos, súper rápido, porque cuando se está vulnerando, digamos, niños, no podemos esperar 6 meses a ver qué pasa, ¿no? Entonces es sumamente agresivo, violento, maltratador, digamos, como las instituciones y los criterios y los ritmos judiciales operan. Como que no saben con lo que están tratando, o sea, un niño, una psiquis frágil, que en 6 meses, pues, justamente ocurre lo que está ocurriendo, ¿no? Yo como ahí, Mitchell, En estas mucha postergaciones de la excusa de los audiencia. magistrados para suspender la audiencia es porque están con licencia, y ya nos enteramos de una magistrado en Viña del Mar que tiraba licencia porque se iba al casino a gastar los recursos públicos o el sueldo que se le pagaba con los recursos o con los impuestos de todos. Al igual que la hija del presidente de la Corte Suprema, estaba dirimiendo, estaba sentenciando o estaba enterándose de las causas judiciales desde Italia, desde otro país. Entonces también el abuso judicial se ha expresado de esta forma, casi en el ejercicio forajido, completamente anómico, de los funcionarios públicos en el Poder Judicial, en donde ni siquiera ellos respetan las normas que ellos mismos se dan. Exacto. Claro, bueno, entonces por eso es como un problema, digamos, no solamente del madre, padre, hijo, sino que las instituciones también operan Exactamente. y en vez de proteger, vulneran más. Entonces, y bueno, ahí obviamente, digamos, hay muchas causas, digamos, ¿no? No solamente la violencia frente a los niños, sino que está el asunto de la violencia contra las mujeres. Entonces, es como aceitar, digamos, la maquinaria judicial para no descuidar un posible daño en función de proteger a otra entidad, pues. O sea, porque una identidad niño, identidad mujer, tiene que estar más o menos protegida que la otra, o uno tiene que ser sacrificiar a la otra. O sea, ahora de alguna manera el sesgo lo que está haciendo está sacrificando a los niños en función de proteger a la mujer, digamos, como identidad, como posibilidad de crimen, digamos. Que es una discusión que se ha dado en otros Se lo ha hecho como un países, crimen Michel, como peligroso. Argentina, por ejemplo, en donde se ha puesto sobre la palestra esta discusión de lo que se da en causas de familia entre la perspectiva de la niñez o la perspectiva de la infancia y la perspectiva de género. Entendía como la perspectiva de la mujer, sabiendo que la narrativa de género, sea desde el punto de vista de la violencia o desde el punto de vista de la construcción de identidad, la tenemos tanto hombres como mujeres. Entonces, entender la violencia de género solamente como violencia hacia la mujer es un poco reduccionista. Habría que abrir un poco esa posibilidad, esa capacidad de poder entender lo que es las diferentes formas de violencia de género desde la propia especificidad, tanto del hombre como de la mujer, y avanzar hacia un sistema mucho más empático y mucho más comprensivo de la diversidad de formas en que se expresa la violencia o la agresividad
dentro de las relaciones familiares que no solamente afecta a uno de los sujetos, que más se resalta, que es la mujer, que por supuesto que hay mujeres que hoy en día, la misma fundación estamos recibiendo mujeres que están sufriendo violencia intrafamiliar, y nosotros le prestamos todo el apoyo, pero la protección no se agota ahí, tiene que ser una protección integral hacia los sujetos que están en una posición de víctima, y la posición de víctima no depende del género, depende de una situación, depende de una situación de vulnerabilidad en la cual se puede encontrar tanto un hombre como una mujer, un adulto mayor. Los ancianos hoy en día están siendo muy maltratados en la familia, al igual que los niños, que son los sujetos más vulnerables de la sociedad. Claro. Claro, para ir cerrando, palabras finales. Así es. Bueno, yo solamente quiero agradecerte, Michelle, por estar acá, por dar tu testimonio. Obviamente que esperamos, tanto Nicolás como yo, la Fundación, que lo que estás viviendo pase pronto, que puedas restablecer la vinculación con tu hija, que puedas ejercer un rol protagónico en su crianza y no seguir perdiendo momentos valiosísimos en la vida de los hijos y también de los papás. Y también, por supuesto, a la gente que nos está viendo, ahí yo dejé un banner. Motívense a contar su testimonio, a contarnos su historia. Nosotros lo que queremos con esto es poder darles voz, si bien comprendemos que no depende solamente de un testimonio el poder cambiar un sistema judicial que está completamente mal articulado y que funciona en pésimas condiciones, al menos brindarles voz es una forma de decir, esto me está pasando, quiero que la gente me escuche, que también se identifique con mi historia y con lo que yo viví, ¿no? Como papá, como mamá, como abuelita, como abuelito. Así que nuevamente darte las gracias por estar acá, por contar tu historia y por supuesto que esperamos que tenga un desenlace óptimo para tu paternidad y por supuesto para el bienestar de tu pequeña. Sí. Muchas gracias. Nico. Muchas gracias. No, solamente agradecer a Michelle por contarnos su historia, y no sé, Michelle, si quiere enviar un mensaje, imaginando un potencial reencuentro con tu hija, porque este programa queda grabado y quedan Sí. en la red para siempre, y esto es algo que nadie va a poder prohibir que tú hagas. El poder es algo que hoy en día no se ha podido hacer, que es prohibir la imaginación, prohibir esa capacidad de poder situarse en un momento deseable, que es para los padres que hemos pasado por esa situación, que no podemos ver a nuestro hijo, que es el momento del reencuentro. Si quieres decir palabras finales referente a eso o referente a lo que tú estimes conveniente, lo puedes hacer, no hay problema. Sí, bueno, claro, es como, no hay palabras, digamos, como que puedan expresar así el sentimiento, ¿no? El amor, no sé, eh, que se siente, ¿no? En la ausencia, es casi como un duelo, ¿no? Y claro, yo lo que más quiero, lo pensado, digamos, incluso digo, si frente a cualquier extremo, de alguna forma que mi hija sepa que la amo y que estoy preocupado por ella y que ella y yo estoy ahí a pesar de no estar ahí, digamos, y que ella tiene derecho a estar con su papá y que es algo que no se puede repasar con nada. Eh, pero lo que también me gustaría decir es que es súper difícil, ¿no? Todos los papás, o bueno, las mamás que hemos sufrido obstrucción, como digo, es como especie de duelo en vida, un dolor muy profundo. He visto muchos que decaen profundamente, alcoholismo, suicidio, no depresión. Pero hay algo que siempre me hizo mucho clic, que de alguna manera hay que aprender a estar bien, a pesar de todo, justamente por los hijos, pues. O sea, es algo que uno se aprende, o sea, el dolor se siente, pero hay que administrarlo de tal manera, ocuparlo como fuerza incluso, ¿no? Para estar en un estado, eh, también un estado en el cual puedas cuidar a tu hija cuando ella vuelva. Si te vaya al hoyo, digamos, ¿cómo la vaya a cuidar si es que aparece, digamos, ¿no? Entonces yo creo que esa es una reflexión, digamos, que a mí me da mucha fuerza como para seguir, para aguantar este dolor, este desamor, incluso este luto, en vida, digamos, ¿no? Porque se siente así, pues es como uno no deja de amar y ausencia es como, y no está ahí la persona, no está, tu hija no está ahí, pues una ausencia es casi como un luto, ¿no?
Entonces, eso, es un dolor fuerte, pero como digo, si uno, el amor es, bueno, es una palabra, pero digamos, es una cosa que igual tiene mucha fuerza y al final es como la palabra que expresa lo medular de todo lo que siento como esto, como esta experiencia como la siento, es como algo mucho de amor, ¿no? Aunque sea dolorosa, aunque sea dura, aunque sea abominable, sobre todo por lo que significa ver las instituciones, digamos, tan poderosas y tan dañinas, ¿no? Eh, Siento que a mí las instituciones me han avalado, o sea, en mi caso son instituciones como ineficientes, como incoherentes respecto a sus propias resoluciones. Pero eso, yo creo que eso es lo que puedo decir. Muchas Y agradezco gracias, el Michelle. espacio y hay que seguir, ¿no? O sea, esto no puede, en otros países hay muchos avances y aquí Chile estamos muy atrás y los niños Exactamente. merecen, digamos, tener a sus papás, digamos, ahí que no. Y bueno, y ver a estas personas que también me dan pena igual un poco estas madres, ¿no? Porque está el efecto boomerang, después las hijas se dan cuenta de lo que han hecho con ella y las odian. Y se Y genera un tampoco me doble parece un duelo, panorama muy bonito eso. doble ¿Mm? duelo. Doble duelo se genera, porque cuando se extingue una de las figuras por alienación o por obstrucción y se enteran los niños de la verdad, incluso a veces siendo adolescentes e incluso siendo adultos, se corta el vínculo también con ese progenitor o progenitora que generó esta división, esta extirpación de uno de sus padres y hay un doble duelo, ¿no? El papá con el que no estuve o la mamá con la que no estuve y el papá o la mamá que me generó este dolor tan grande y que al enterarme de lo que me hizo, obviamente prefiero cortar lazos y continuar mi vida, en algunos casos recuperando ese vínculo perdido y en otros casos no continuando con ninguno de los dos cerca y es muy doloroso, ¿no? Así que eso, bueno chicos, agradecemos Ya, entonces pues. este espacio, ojalá que muchas más personas se sumen a contar su historia y ojalá que podamos entre todos cambiar de a poco este sistema judicial nefasto que no está dando prioridad a que los niños de este país sean protegidos de manera íntegra, ¿no? Muy Exacto. buenas tardes a todos, que estén muy bien y nos reencontraremos en Buenas un próximo tardes. programa de Parlante Compartido. Chao, chao. Chao.